Mi familia viene de una región bastante conocida en el mundo eclesiástico. Mi papá salió de mi casa, no regresó más, yo tenía 2 años y prácticamente mi mamá fue la que me crió junto con mis hermanos. En aquella época me levantaba a las 5 de la mañana, íbamos a un culto matutino y teníamos que muchas veces ir a pie. Solamente quedamos 3 hermanos, el resto de la familia, ya mis hermanos murieron. Mi primera experiencia en la iglesia fue como músico. Yo estudié clarinete, había una tradición musical dentro de la iglesia. Date cuenta que la iglesia de Las Tunas tenía una banda que salía a la calle a tocar, a hacer lo que se conocía en aquella época, no sé si recordarás esa palabra, retretas. Oscar León representó mucho para ti, para tu ministerio, y todavía representa. Él me tomó alguien en el que él veía más que un potencial joven de la iglesia, él veía algo mucho más. Hugo Vidal, tuve la bendición de cantar junto con Hugo Vidal en el coro de la iglesia de Las Tunas, sin mucha historia ministerial ni pastoral, ni mucha recomendación. Pero como dice Pablo a los Corintios, lo necio del mundo escogió Dios. No, dígamelo a mí, pero te voy a decir algo, David. Dice la Biblia que si en lo poco tú eres fiel. Así es. Trabajé en 3 institutos bíblicos dando clases. En el 2011 comienzo a levantar un ministerio que le llamamos Vida Nueva, que en unos 2 años ya reuníamos unas 100 personas. Qué bueno que usted en el día de hoy se dispone a escuchar otro programa de Contando Historias. En nuestro recorrido por las diferentes ciudades y por las diferentes iglesias donde los pastores nos permiten estar, hoy fuimos privilegiados al poder disfrutar una alabanza, una adoración, un servicio, un mensaje, una palabra. Al principio, cuando yo empecé a hacer esto, pues extrañaba el poder congregarme los domingos, pero al contrario, he tenido la posibilidad de ser bendecido en diferentes lugares que voy, sintiendo la presencia del Señor y al mismo tiempo poder adorar con amigos juntos. Y nuevamente nos dirigimos hacia la ciudad de Tampa. Parece que hay algo especial en la ciudad de Tampa. Y hoy tenemos el privilegio de conversar con un amigo que yo voy a tener que decir siempre, que también considero que es amigo de todos. Esa palabra que le di, ese sobrenombre que le di a Jaimito, creo que ahora me voy a tener que disculpar porque es que todos son amigos de todos. Y hoy Contando Historias se viste de gala al tener con nosotros a nuestro querido, amado hermano David Zamora. Bendiciones, Josué. Qué placer tenerte aquí entre nosotros. Gracias, mi hermano. Sabes que hoy en el servicio dijiste algo que me transportó. Si este programa, pues lo que queremos lograr es precisamente transportarnos a nuestra época donde no había redes sociales. Mencionaste una palabra, gasofilacio. Así es. ¿Desde cuándo no la oías? Así es. Y eso me transportó, que se refería así. Pero bueno, explícanos qué es lo que es el gasofilacio. Es lo que usamos para consagrar las ofrendas, las bolsas que usamos para recoger nuestras ofrendas. Es un término bastante religioso, por decirlo de alguna manera, pero hacía tiempo no se usaba. No, ahí no. Enseguida cuando escuchamos esas palabras, nos transportamos a nuestra época que lo escuchábamos, pues prácticamente, porque en nuestra época se daban servicios casi todos los días. Todos los días. Y el gasofilacio, pues, claro que sí, funcionaba en eso. David, así es. Como dice, siempre digo, mi amigo Albert Mena, dice que hay que comenzar por Génesis. Correcto. ¿Dónde nace David Zamora? Bueno, Josué, soy natural de Las Tunas, en el oriente del país. Nací en Las Tunas, casi todos nosotros decimos de origen campesino. Eso ahí me incluyo. Claro, mi familia viene de una región bastante conocida en el mundo eclesiástico porque estaba la iglesia del Níspero, cerca de Las Tunas, donde generales como por ejemplo Francisco Quintero, no sé si lo recuerdas, Claro. el hermano Hugo Vidal,
Oscar Manuel González Dotre, mi suegro, fueron pastores de esa región, de esa iglesia. Y de allí recordarás al hermano Mario Barbán, Claro. que es de los Barbanes y Ortiz, de allí de esa zona. Bueno, pues mi familia es un poquito más para allá del Níspero, un pueblo, un campo que se conoce como Pozo Salado. De ahí también es Ismael Rodríguez. Rondón. Somos de esa zona. Ismael y yo somos primos. Si no te y acuerdas. Ismael es mi hermano. Y tu hermano, tu amigo que estudiaron juntos. Sí. Bueno, pues de ahí de Pozo Salado surgimos. Soy de ahí. Aunque realmente prácticamente me crié en la ciudad de Las Tunas. Ya apenas cuando tenía 1 o 2 años, mis padres se mudaron para la ciudad. Y nada, crecí, me desarrollé entonces en la iglesia evangélica pentecostal de Las Tunas. Ahí conocí a Kerry González, conocí a Anderson, al pastor Anderson, conocí a otros pastores que fueron como Nerio González, Elba Rodríguez, Alfredo Gómez y el último, el hermano Saavedra, que trabajamos con todas esas personas. Entonces, ¿conoces el evangelio allá en Pozo Salado? Conocí el evangelio en Las Tunas, realmente, en Las Tunas. Gracias al Señor, una triste historia. Desafortunadamente, mi papá salió de mi casa, no regresó más. Yo tenía 2 años y prácticamente mi mamá fue la que me crió junto con mis hermanos. Pero mi mamá se había convertido al evangelio en Pozo Salado por la radio. Y fue una excelente maestra de escuela bíblica y me enorgullece decirlo. Realmente aprendió a leer con la Biblia. Fue por muchos años una maestra bíblica en la iglesia de Las Tunas, fue diaconisa, trabajó con el ministerio de mujeres, en fin, sirvió muy, muy útil allí en la iglesia y ella fue prácticamente mi maestra, la que me instruyó, me enseñó a orar. En aquella época me levantaba a las 5 de la mañana, íbamos a un culto matutino y teníamos que muchas veces ir a pie, porque no había ni bus para ir de donde vivíamos hasta la iglesia. Pero así crecí. ¿Tienes más hermanos? Somos una familia de 8 hermanos, 4 hembras y 4 varones. Solamente quedamos 3 hermanos, el resto de la familia, ya mis hermanos murieron. Lo que nos da gozo es saber de que antes de morir conocieron al Señor. Amén. Y partieron de este mundo con una convicción de fe. Yeah. Eso fue algo que nos alegra al menos el corazón, aunque estamos tristes por la partida. Pero claro, hablas de tu infancia en Las Tunas y ahora mientras mencionaba ese culto matutino, yo recuerdo la iglesia de Las Tunas tenía como un sótano. Sótano de oración. Ahí yo creo que la juventud de la década del 60, 70, 80, recordamos ese salón de oración, sí. Ese sótano de oración. Fue algo realmente impactante para toda esa generación. Crecimos en esa época reuniéndonos allí. Allí dábamos las clases de jóvenes, la escuela bíblica, los domingos, dábamos la escuela dominical y allí se fomentó, mi madre, vamos a decir, creó o fundó un comité de oración todos los jueves a las 5 de la mañana y todos los domingos a las 5 de la mañana. Podrás imaginarte en aquella época. Y crecimos en ese salón de oración, en ese sótano de oración, y la mayoría de los que formamos parte de aquello, casi todos estamos en el ministerio. Amén. David, y bueno, me imagino que no era negociable ese tiempo de oración por las 5 de la mañana. No era negociable. Realmente era, levántate que nos vamos. Pero le doy gracias a Dios por eso, José. No, seguro. Yo te digo honestamente, mi madre fue mi gran maestra en cuanto al tema de la oración. Yo, como en aquella época, tú sabes, la mayoría de las familias no teníamos muchos recursos. Y yo dormía con mi mamá, como la mayoría de aquella época, los jóvenes. Sí. Y 2, 3 de la mañana yo veía a mi madre orando. Realmente, apenas éramos cristianos ella y yo. El resto de mis hermanos, aunque conocieron el evangelio, se apartaron. Pero la oración de una madre cambia y transforma a la familia. Amén. Aunque hace cerca de 30 años ya partió con el Señor, nos da alegría saber que esa semilla quedó. Amén. Eso es importante. Mencionaste que muchos de los jóvenes de esa época están sirviendo al Señor. Sí. ¿Me tienes memoria de esa juventud
soltero todavía. Bueno, no tan soltero, pero bueno, mira, ahí está Juanito Barbán, Elcida Cruz, los hijos de él, Oscar León, los hijos de él, Álida León, Elizabeth Vidal, toda esa familia amada, todas esas personas, más otros que todavía están allí en la iglesia de Las Tunas. Yo recuerdo, o sea, de tu persona y demás allí en Las Tunas. Yo recuerdo en una ocasión que se formó a nivel nacional algo que se llamaba el DEMAT. El DEMAT. Que era un departamento de música de las Asambleas de Dios. Que aunque ustedes no piensen, este servidor que está aquí formó parte de la primera directiva nacional del DEMAT, una convención que se dio en Las Tunas. En Las Tunas. Ahí estábamos con Eduardo González, su hermano Joel, y estaba Walfredi, estaba otro muchacho de Camagüey Josué Borges. Creo correcto. Era de Ciego de Ávila, yo creo. Era de Ciego, claro. Lo que creo que él se casó en Camagüey o algo de eso. Y estábamos ahí. Pero yo quiero que tú me cuentes, porque esto es para contar historias. ¿Tú te recuerdas? Yo no recuerdo ahora. Yo sé que estaba Alberto Velázquez. Juan Alberto Carmenati. Ok. Ustedes armaron, eso revolucionó el DEMAT, porque en la iglesia de Las Tunas hicieron como un grupo musical. Correcto. Donde los ritmos que pusieron a ciertos coros en ese momento no eran los tradicionales. Así es. Y aquello pues nos gustó mucho, sí. Y otros pues lo vieron así, pero esa temporada allí en La Tuna fue buenísimo, porque en definitiva mi primera experiencia en la iglesia fue como músico. Yo estudié clarinete, después tocaba saxofón, había una tradición musical dentro de la iglesia. Realmente cuando comienzo a crecer hay prácticamente una banda, pero una banda tradicional, con un bombo, con un platillo, con un redoblante, con un piano de caja. Pero en la medida que fue pasando el tiempo se introdujo la batería, el bajo eléctrico y comenzó a revolucionarse toda aquella música y fue un tiempo de transformación espectacular, realmente. Y esos fueron mis primeros pasos tocando clarinete y saxofón y nada, Dios me permitió, por ejemplo, tocar con Juanito, siempre fue un trompeta, igual que Oscar León, fueron trompetas dentro de la iglesia, más otros hermanos más. Date cuenta que la iglesia de Las Tunas tenía una banda que salía a la calle a tocar, a hacer lo que se conocía en aquella época, no sé si recordar esa palabra, retretas, y salían a desfilar cantando himno por la calle principal de Las Tunas. Es decir, que fue una iglesia siempre que contó con música y con una buena historia musical. Pero llegué a tocar con, por ejemplo, tal vez no lo recuerde, el hermano Humberto Duarte, que tocaba bombardino, trompeta, Juanito, Oscar trompeta, María Victoria trompeta, Osbel Torres trombón, ¿no? Era realmente una orquesta con unos cuantos instrumentos de viento. Para nosotros fue impresionante sí, eso. Fue impresionante porque sí. Nosotros venimos de un campo, claro, donde tenemos un acordeón, 4 maracas, 83 panderetas, 2 cositas así. Y unos guayos. Y nosotros cuando llegábamos ahí, vemos las convenciones, veíamos todo eso. Sí. Nosotros que nos gustaba un poco la música, claro, y la maltratábamos. Nos gustaba la música, pero la maltratábamos porque no sabíamos de música. Wow, para nosotros eso se quedó impregnado. Después yo la época me recuerdo porque estaba Walfredi también. Ya estaba Walfredi, estaba Adriana. Y también hubo un contacto muy bueno con la orquesta de Camagüey. Había muy buena afinidad. Con Camagüey siempre fue una iglesia también con una orquesta espectacular. Pero Las Tunas fue una iglesia donde siempre, de alguna manera, hubo música. También hubo músicos. Las condiciones que tenía la iglesia de Las Tunas era diferente y fue sede también de muchos eventos. A nivel y una iglesia nacional. central también con una tradición y con una influencia americana muy fuerte. Muy fuerte. Porque como estaba constituida lo que era el edificio como con sus aulas. Todo. Fue una iglesia, date cuenta, que tenía hasta programa de radio en emisoras locales de Las Tunas.
Yo me siento realmente agradecido de Dios de haber nacido en esa cuna. Agradecido de Dios y de haber tenido maestros tan excelentes en la escuela bíblica como el hermano Juan Barbán, que tengo que mencionarlo, y Elcida Cruz, como Oscar León, tengo que mencionarlo, Mary, que ya está con el Señor, su familia, también otros maestros como el hermano Rafael González, Gisela González, que fue misionera por muchos años dentro de las Asambleas de Dios en Cuba. Toda esa gente fueron mis maestros de escuela bíblica. Tremendo. Antes de avanzar a lo que ya viene siendo tú como ministerio, me imagino que conoces también a Raquel ahí en Las Tunas. En Las Tunas. Conocí a Raquel, mi esposa, en Las Tunas. Nosotros éramos jóvenes de la iglesia. Formábamos parte de la juventud de la iglesia y ahí nos conocimos. Realmente ahí, para mí era difícil porque como Raquel era hija de pastor, claro, sí. Ya tú sabes, había cierto respeto. Una muralla para entrar. Una muralla, y hija de Manuel González Dotre. Bueno, vamos para el que no conozca, el estimado Manuel González Dotre era un hombre bien serio, podríamos decir. Y recto. Entonces lograr entablar una conversación con Manuel González Dotre, usted tenía que usted se sentía como eso. Ahora me imagino tú tratando de conquistar su hija. Así es. y realmente parecía imposible y después se estableció una relación tan linda entre nosotros y aprendí muchísimo en el orden ministerial de Manuel. Comenzamos la relación, Raquel y yo nos hicimos novios en el 74. 74, 75 nos casamos, 74 nos casamos en el 77. 3 años hace unos años atrás. Sí. Hace un poquito. En el 77 nos casamos, ya llevamos 47 años de matrimonio. 2 hijos, ahí nacieron en la iglesia de Las Tunas. Merlin, que es pianista, predicador, pastor de jóvenes, y Otoniel, que él está fundando iglesia allí en Miami. Igual, tremendo músico, gracias a Dios que ellos siguieron esa herencia musical. Y ya después que ellos comenzaron a tocar, yo colgué mis instrumentos y yo me dedico a otra cosa. Ahora que dice te dedica a otra cosa, te conocemos en el ámbito que todavía no eras pastor, pero sí te conocemos con esa vocación a ser maestro de escuela dominical. Correcto. Y se lo agradezco, Josué, y ya he repetido el nombre varias veces, pero hay que hacerle honor a quien honor merece. Le vamos a hacer. Y es el hermano Oscar León también. Realmente lo considero mi mentor, mi maestro, mi amigo, mi consejero. Él fue el que me introdujo en la educación cristiana. Siendo apenas un adolescente de unos 16 años tal vez, bueno, ya era joven en aquella época, él me llamó a ser su maestro auxiliar en la escuela dominical para jóvenes. Y mira qué manera más particular Oscar me introdujo. Él me dijo, tú preparas un punto de la clase y yo desarrollo el otro. Y así me fue introduciendo a tal punto en el que ya después que trabajamos por varios meses me dijo, ya te voy a dar para que tú des la clase. Y al poco tiempo, como él salía al ministerio, me dijo, ya tú te puedes quedar dándole la clase a la escuela, los jóvenes de la escuela. Allí en la iglesia de Las Tunas. En la iglesia de Las Tunas. Así comencé. Pero no solo eso, te comentaba fuera de cámara que Oscar no solamente me llamó a formar parte como un maestro auxiliar de él en aquel tiempo, un maestro asistente, sino que ya después cuando él estaba dirigiendo a nivel nacional lo que era la Comisión de Educación Cristiana, porque la escuela dominical no estaba funcionando, porque a raíz de todo el proceso revolucionario desde el punto de vista político de Cuba, se perdió el vínculo con Springfield y ya la escuela dominical dejó de ser un departamento para convertirse en una comisión del comité ejecutivo. Entonces, Oscar pasó a ser el director nacional del ejecutivo, como la parte de educación cristiana, y siendo miembro, él me llamó para que trabajara con él, siendo miembro de la iglesia, me llamó para que trabajara con él y atendiera lo que era la parte de literatura infantil y de jóvenes. Y fue una oportunidad tan linda que pudimos trabajar juntos por muchos años. Yo creo que nos podemos detener un momentico aquí en la vida de Oscar León. Yo creo que sí. Yo pienso que honrar es algo espectacular. Si todas las personas nos dedicáramos a
a honrar a aquellas personas que nos antecedieron, que hoy estamos en un lugar y hoy tenemos quizás las cosas que tenemos o el conocimiento que tenemos fue debido a que alguien invirtió tiempo en nosotros. Me gusta lo que estás diciendo y quiero hacer énfasis en todo esto. Oscar León representó mucho para ti, para tu ministerio, y todavía representa para ti. ¿Cómo no? Para mí, Oscar es mi mentor. Es mi mentor todavía, porque aunque está allá en La Habana, todavía nos comunicamos, nos hablamos, le consulto, le comento, y fue clave en mi formación. Sinceramente te digo, desde que era un adolescente, él me tomó, vamos a decir, como alguien en el que él veía más que un joven de la iglesia, él veía algo mucho más. Y de hecho, siendo un adolescente, antes de que yo me casara con Raquel, él me habló y conversó conmigo y me dijo, hay algo que siento de parte del Señor, que Dios va a hacer muchas cosas a través de tu persona. Amén. Y no cesó, no me dejó ni un instante, te lo digo con toda honestidad, Josué. Me asumió como si fuera un hijo. En el sentido ministerial, nos apoyó no solamente cuando éramos solteros, cuando éramos novios. Bueno, de hecho, él era fotógrafo, no sé si tú recuerdas, y Oscar fue el fotógrafo de mis hijos, de mi boda, de todo lo que ocurría. Fue un hombre que yo no puedo hablar de ministerio, ni puedo hablar de pastoral, no puedo hablar de lo que he hecho sin que yo mencione a Oscar. Y otra persona también significativa en mi vida fue el hermano Juan Barbán y Elsida Cruz. Y tengo que decirlo aquí. Tengo que decirlo aquí. Es bueno que lo diga. Juan, a pesar de su familia, me dijo, yo voy a pagar tus estudios de música. Y Juanito, a pesar de la situación carente que había, fue el hombre que me pagó mis estudios de música porque mi mamá no podía. Y le agradezco tanto al Señor, tanto por Juanito, que le decimos cariñosamente así, Juanito, Juan Barbán, y Oscar, que realmente fue alguien con el cual establecimos una relación más que de amistad. Sí es bueno este paréntesis en contando la historia de tu vida ministerial. Creo que es muy importante tener presente a aquellas personas que invirtieron tiempo en nosotros. Y el que tú hoy estés pastoreando la iglesia que estás pastoreando, tú recorriste un camino donde fuiste abrazado por Oscar León y fuiste abrazado por Juanito y Elsida. Así es. Y es muy lindo que cojamos este tiempo y valoremos eso. Es que hay una realidad, José. No hay gloria sin historia. Amén. No existe. Y vamos a ser claros. ¿Qué tradición en mi familia yo tenía? De ministerio, de pastorado. Una madre, vamos a decir, abandonada, que se dedicó a instruirme en el Evangelio. Ella fue clave, vamos a ser honestos. Mi mamá fue clave. Yo no puedo ignorar ese trabajo de madre que ella asumió como madre soltera y con una familia de 8 hijos. Y yo el más pequeño de todos. Pero no me soltó ni un instante y me instruyó hasta lo último, hasta lo que tú menos te puedas imaginar. Sembró la semilla del Evangelio y le agradezco mucho a Dios por eso. Pero el mencionar estas otras personas, hay que hacerlo. Claro, porque hablando en la realidad, a lo mejor era el deseo del corazón de tu madre que tú sirvieras al Señor. Seguro. Porque esas oraciones y ese ímpetu al orar, eso es un deseo del corazón de la madre. Pero Dios usó a estas personas que queremos recalcar en el día de hoy. La vida, honrar la vida de Oscar León, la vida de Juanito Barbán, su esposa Elsida. Y yo quiero que ustedes sepan que de mi parte también los aprecio mucho porque han sido amigos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Eso es cierto. Yo creo que para llegar donde uno está muchas veces se requiere de personas que te puedan ayudar en cada etapa de tu vida. Y en esa primera etapa, como adolescente, como joven, los primeros años de matrimonio, los hijos nacen y no nacen con un manual. En lo absoluto. ¿Entiendes? Entonces, Raquel y yo éramos bien jóvenes.
tuvimos nuestros hijos jóvenes y ellos fueron clave en la formación de nuestra familia, formaron parte de la formación de nuestra familia, incluso de nuestros hijos y sobre todo de la labor ministerial y del servicio, el servicio a Dios. Pues quiero que sepan, Oscar y Juanito y Elcida y todo eso, que gracias a Dios pudimos coger este pequeño espacio para hablar de ellos. Para hablar de ustedes y honrar su vida. Sepa que los apreciamos mucho, los queremos. Oscar, estás haciendo un trabajo espectacular en las redes sociales. Como es gotita de amor o algo. O otras cosas es historia de un viejo pastor. Historia de un viejo pastor. Historia de un viejo pastor. Y nos alegramos con eso, porque a la edad que ellos tienen, todavía tiene ese ímpetu. Tú ves a Juanito y a Elcida. Te lo ves a ellos. Tremendo. Y tú dices, bueno, ahora vamos a hacer una actividad para recaudar fondos para los niños que tienen hambre. Lo primero que salen adelante es Elcida y Juanito. Así es. Con la edad que tienen. Y cooperando, colaborando y apoyando a pastores que vienen y visitan. Constante. Pero así fue nuestra adolescencia, nuestra juventud y gracias a Dios que el Señor nos ha traído hasta aquí. Amén. Retomamos ahora, cerramos aquí y retomamos. ¿Cómo comienzas tú tu ministerio pastoral? Bueno, en la iglesia local, como tú conoces, uno nació y se crió y sirvió al Señor a través de diferentes departamentos. Los jóvenes, en la escuela dominical. Pero en la década del 90, yo me trasladé de Las Tunas a Nuevitas. En Nuevitas, Camagüey, estaba pastoreando Mario Barbán e Isabel, que Isabel es mi cuñada, es la hermana de Raquel. Y nos fuimos en el 90, en julio del 90. Y en enero, Mario me llama y me dice, ¿por qué no comienzas a ayudarme como copastor de la iglesia? Y así comenzamos nuestra entrada en el ministerio pastoral. Saavedra, acá en Las Tunas, estaba, ¿cuándo tú vas a salir? ¿Cuándo van a salir? ¿Por qué tú y Raquelita no salen? Y yo le dije, pastor, no tengo, yo tenía mi trabajo profesional, yo soy contador. Tenía muy buena posición, me había graduado en el año 78, tenía muy buen trabajo y no sentía nada, pero en el 90 nos fuimos a Nuevita, un municipio de Camagüey, y allí comencé a trabajar con Mario como copastor de la iglesia, una iglesia que queremos, apreciamos muchísimo y comenzó a crecer la iglesia. Combinaba trabajo secular, era contador de la compañía pesquera que estaba allí en Nuevita y era el copastor de la iglesia, trabajando con Mario y estuve allí por 2 años. Haciendo eso. Ya la iglesia comenzó a crecer, entonces Mario me asigna la tarea de atender todo lo que eran casas de oración y estudio, que hoy algunas de esas casas o células, como la conocíamos en Cuba, ya son iglesias independientes. Fue una multiplicación exponencial y así comenzamos nosotros nuestra tarea ministerial en enero del año 1991. En el 93, en diciembre del 92, cierro mi trabajo secular, dejo de trabajar secularmente, comienzo a trabajar con la iglesia, como todo. Bueno, no como todo, como aquellos que hemos decidido cancelar nuestro trabajo secular, ir con la iglesia a un costo bastante considerable, 2 hijos adolescentes, perdía más del 60% de mi ingreso, la iglesia no me podía cubrir todo, y entonces en enero comienzo a trabajar full time con la iglesia. Y en marzo del 93, otra figura de la historia de la iglesia, el reverendo Orson Vila Santoyo. Era presbítero en aquel tiempo. Él me reúno con él en su casa en Camagüey y entonces nos ofrecen o que fuéramos a visitar la iglesia de El Carmen Camagüey, que era una dependencia de la iglesia de Santa Lucía en el norte de la provincia de Camagüey. Los Santiesteban. Donde está la familia de los Santiesteban y los Carrareros. Y allá nos fuimos. En marzo, el 25 de marzo del año 1993,
nos eligieron a Raquel y a mis pastores allí. Y nos mudamos para el Carmen. Y allí estuvimos 6 años y medio. En el Carmen. Viviendo en el Carmen. Con los campesinos. Dejamos nuestro apartamento en Nuevita. Nuestro hijo mayor, Merlin, se quedó estudiando en Nuevita una carrera de técnico en refrigeración. Y Otoniel se fue con nosotros a acabar secundaria básica. Estaba terminando. Tenía que caminar 15 kilómetros, Josué. 7 kilómetros y medio ida y vuelta. 5 de la mañana, 6 de la mañana. Fue un tiempo de sacrificio, pero fue un tiempo lindo. Fueron 6 años y medio en aquel campo donde, ¿qué te cuento? Habían unas 300 personas, porque eso es una zona de campo donde no hay muchas personas. Y en aquel tiempo eran unas 300, incluyendo adultos y mayores. Y nosotros reuníamos en la escuela dominical cada domingo más de 150 personas. Es decir, más del 50% de los que vivían allí iban a la iglesia. Iban a la iglesia. Yo le decía a Raquel, y a ella se reía conmigo, tenemos la iglesia más grande de Cuba. ¿Tú te imaginas la iglesia Templo Aleluya con el 50% de la población? De Camagüey. De Camagüey. Tenemos el 50% de la población aquí. 150, 160 personas. Más del 95% de los niños eran alumnos de la escuela dominical. Wow. Fue un tiempo precioso, maravilloso, realmente inolvidable. Es verdad que como todo tiene su sacrificio. Claro. Dejamos nuestro apartamento, dejamos nuestro trabajo secular y corrimos. Yo no creo que todo el mundo tenga que tener la misma experiencia, claro. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Amén, amén, amén. Y muchos han tenido quizás de otra manera. Pero entonces ahí tuviste 6 años y medio. 6 años y medio. Estás hablando de que como en el 99. Hasta el 99, porque en ese tiempo en el que estaba allí de pastor en el Carmen, surge una necesidad en una convención a nivel de distrito. En el distrito, que se celebra la convención en Camagüey, me eligieron entonces como tesorero del distrito. Bueno, tú tenías contabilidad. Conocimiento de contabilidad, y empiezo a trabajar en el 97 como el tesorero del distrito central, que iba desde Cienfuegos hasta Camagüey, acá, toda esa región. Pero también surge otra necesidad con el hermano Daniel Monduí, que también tengo que mencionarlo, que trabajaba con la escuela dominical. Pero él nos visita y me dice, mira, Zamora, yo sé que tú has estado vinculado con el tema de la escuela dominical, trabajaste muchos años con Oscar. ¿Qué tú crees con respecto al tema de la escuela dominical? ¿Tú pudieras ayudarnos? Estando yo aquí de visita, José, en Estados Unidos, en el año 98. Bueno, está la convención de la escuela dominical y yo le di el visto bueno de que mi nombre pasara, corriera, y entonces ahí la convención me eligió como presidente nacional de la escuela dominical. Y entonces tuve que combinar pastorado con la dirección de la escuela dominical nacional. Un poco difícil. A raíz de que la escuela dominical resurge como departamento, entonces la directiva conversa conmigo y me dice, ¿por qué no te dedicas un tiempo a ver si nosotros logramos volver a despertar este departamento tan importante? Y ya habíamos sentido que el tiempo del pastorado en el Carmen había terminado, Raquel y yo, y efectivamente nos sentamos con la iglesia, entregamos la iglesia, y por 4 años, unos 3 años y medio, 4, me dediqué a dirigir desde Nuevita el departamento de la escuela dominical a nivel nacional. Desde Nuevita. Desde Nuevita. Fue un tiempo lindo también. Se restauró el ministerio, se restauró el departamento, se restablecieron muchísimas actividades, se imprimieron expositores que hacía años se lograban. Dios permitió un desarrollo fantástico del departamento. Que toda esa experiencia que en tu adolescencia, y volviendo a mencionar a Oscar León, Oscar fue mi asesor. Claro, te enfila en eso del departamento de la escuela dominical, de enseñanza. Ahí estuviste trabajando hasta que viniste para los Estados Unidos. No, que va, la historia un poquito larga, la hacemos corta. Estando precisamente atendiendo el departamento de escuela dominical, la iglesia de Florida, Camagüey, queda vacante, y entonces nada, el hermano Abel Sánchez, no sé si te acuerdas de él, sí, de Holguín, era superintendente del distrito, y él me llama y me dice, Zamora, necesito que me vaya a cuidar la iglesia. Pero Raquel, conversamos y me dijo, mira, ¿por qué no corremos por la iglesia?
Los que no saben ese término, eclesiástico significa porque no aspiramos a ser los pastores de la iglesia. Perdón, pero también te era más fácil dirigir la escuela dominical de Florida que de Nuevita. Sí, claro, era mucho más fácil. Pero la situación de la iglesia era diferente. Ya no era una iglesia en el campo, era una iglesia a mitad del país, en la ciudad de Florida, o una iglesia de una historia bastante considerable. Y nada, Dios permite que la iglesia nos elija. La iglesia nos elige pastor en Florida, o la iglesia de Florida nos elige como pastor, vamos a rectificar. Y ahí, inmediatamente en ese mismo año que ellos nos eligen, viene la convención de la escuela dominical y yo decido dedicarme a pastorear la iglesia. Y entregué el cargo de la escuela dominical. Tengo que mencionar a otro hombre de la historia de las asambleas con quien trabajé, el hermano Héctor Hunter. En aquel tiempo era el superintendente, me entrevisté con él, teníamos muy buenas relaciones de trabajo, conversamos, hablamos, me dijo, en estos momentos realmente lo que más nos urge es un pastor para la iglesia de Florida. Yo creo que has hecho un buen equipo dentro del departamento de escuela dominical y alguno de ellos puede quedarse dirigiendo la escuela dominical, pero sí necesitamos a alguien que atienda a la iglesia, se dedique más tiempo. Y efectivamente nos dedicamos a pastorear la iglesia de Florida por unos 4 años. Ahí estuvimos hasta que pasamos entonces a vivir a La Habana. Pasamos a vivir a La Habana por una estrategia del Ejecutivo General. Comencé a trabajar con el hermano Herminio Pupo. El hermano... Ese es otro que tiene esa es un otra historia, solo. capítulo solo para él. El hermano Albio García era el asistente al tesorero general. Al cumplir la edad, deja vacante el cargo y entonces la conferencia me elige como asistente al tesorero general. Podrás imaginarte. El ejecutivo me pide que por favor trate de ver de cómo paso a vivir a La Habana. Son muchas las historias. Paso entonces a pastorear la iglesia del Rosario. El Rosario. En La Habana. Allí estaba el hermano Rubén Vázquez, que venía ya para Estados Unidos. La iglesia queda vacante y la iglesia me elige como pastor y ahí fueron mis últimos años en Cuba. Ahí en el Rosario. En el Rosario, trabajando como pastor de la iglesia del Rosario, asistente al tesorero general. Trabajé con Herminio Pupo mucho tiempo. Hicimos un vínculo espectacular. Realmente Herminio es mi amigo. Bueno, no es difícil. O sea, perdón. Con Herminio no es difícil esa relación. Exactamente. Mira, Herminio Pupo no se enoja, no se molesta. Y siempre se está riendo. Pero le debo muchísimo en cuanto a la experiencia de la tesorería a nivel nacional, a nivel de distrito, el manejo de finanzas a nivel de iglesia. Y yo trabajé con todas esas personas. Bueno, Enrique González y yo éramos los más jóvenes. Date cuenta que formaba parte de aquel ejecutivo, de aquellos oficiales, el hermano Héctor Hunter, Héctor Pereira. Ok, estamos hablando de cátedras. Sí. Estuvo Herminio Pupo como tesorero y el hermano Alfredo Gómez como secretario general. Ya se fue secretario. Entonces estaba Enriquito González y estaba yo. ¿Felipe Pérez no estaba en esa? No, ya Félix estaba acá. Ya estaba acá. Podrás imaginarte el privilegio que Dios nos dio a nosotros. Yo no sé qué generación formo parte de la iglesia, de los pastores en Cuba, pero me dio ese privilegio de trabajar con esos grandes generales y tener amistad con Diego Perna, Oscar, Herminio, Héctor, Saavedra, Hugo Vidal. Tuve la bendición de cantar junto con Hugo Vidal en el coro de la iglesia de Las Tunas. Estuvimos juntos. Wow. Todas esas personas, Dios me dio la posibilidad de compartir con ellos y formar parte de la historia de las asambleas de Dios en Cuba. Como te decía, sin mucha historia ministerial ni pastoral, ni mucha recomendación. Pero como dice Pablo a los Corintios, lo necio del mundo escogió Dios. No, dígamelo a mí, pero te voy a decir algo, David. Dice la Biblia que si en lo poco tú eres fiel, así es, en lo mucho vas a poder estar. Y ahí caemos aquí en la iglesia misionera. Y ahí caemos en la iglesia misionera de Tampa. Salgo de Cuba en el año 2009. Conozco la iglesia misionera Asamblea de Dios de Tampa en el año 96, que vengo de visita.
Conozco a la iglesia cuando apenas estaba en un templo que reunía no más de 80 personas. Era el pastor Ricardo Rodríguez. Conozco la iglesia, vengo de visita y contacto con ellos, y desde entonces yo conozco esta iglesia, la iglesia misionera Asambleas de Dios, una iglesia que posteriormente tuvo que construir un templo para 500 personas por el crecimiento que tenía. Y después, por interés del condado, que ese terreno le hacía falta para ampliar lo que es las carreteras, El expressway. El expressway, ellos compran este terreno aquí donde está ubicado este hermoso templo, una iglesia que sienta más de 900 personas y tiene una capacidad para más de 1.300, 1.500 personas, y que en estos momentos, date cuenta, está reuniendo más de 800 personas por semana. Dios me da la bendición de venir a trabajar aquí en esta iglesia en el año 2009. Vengo a trabajar como pastor asistente con Ricardo. Después salgo a trabajar con los institutos bíblicos. Trabajé en 3 institutos bíblicos dando clases. En el 2011 comienzo a levantar un ministerio aquí en Tampa, independiente, trabajando con Asambleas de Dios, pero un ministerio que le llamamos Vida Nueva. Gracias a Dios que en unos 2 años ya reuníamos unas 100 personas. Teníamos culto miércoles, domingo. Y nada, Dios nos bendijo. ¿Qué puedo decirte? Yo me sorprendo con las cosas que Dios ha hecho. 2013, la iglesia misionera queda vacante, y entonces vuelvo a poner mi nombre. Es decir, en las iglesias que he estado, en las 4 iglesias organizadas que he estado con las Asambleas de Dios, no he sido puesto, he sido electo. La congregación decidió que viniéramos a trabajar con ellos, y llevo 11 años aquí en la iglesia misionera. Llevamos, Raquel y yo, 11 años trabajando como pastores. Hoy por primera vez pude estar en tu iglesia. Qué bien. Y de oídas te había oído. Correcto. O sea, la iglesia. La iglesia. Conversaba con mi amiga Débora Perna. Correcto. Y le decía que venía acá. Y ella me dijo, no te vas a arrepentir, me dijo. Porque, como te he comentado, o sea, mi persona, quizás mi carácter, sí. Yo soy mi carácter así. Y entonces piensa que lo mío es la bulla y demás y demás. Pero la adoración para mí es algo que me quebranta, ¿no? Correcto. Entonces el poder ser parte de la adoración aquí en tu iglesia hoy, qué bendición. Tenía al lado a Betty González. La hija de Onelio. Y me honró estar ahí al lado de ella. David, yo creo que de Palo Seco, ¿no? Pozo Salado. De Pozo Salado. Así es. A Tampa ha habido un camino largo, lleno quizás de desierto. Así es. Lleno de malas noches, tropezones, caídas, errores. Pero Dios ha honrado tu fidelidad, David. El Señor ha sido bueno. Dios ha sido fiel, Señor ha mirando sido bueno. Tu corazón de servicio, de enseñanza, de honra a los demás. Y aquí Dios te ha premiado con esta iglesia tremenda que tiene. ¿Dónde está ubicada aquí para los del área de Tampa? Aquí estamos nosotros en el 10651 de Anderson Road, aquí en Tampa. Fácil de llegar, cerca del Veteran Speedway. Bien céntrico. Y nada, cualquier persona que vengan de Cuba, que se mudan para Tampa, vienen buscando iglesia y vienen recomendados aquí muchas personas. 813-964-8500 es el número de la oficina de la iglesia. Sí. Tenemos una iglesia, Josué, multicultural. Bueno, Dios ha levantado una iglesia totalmente multicultural. Tenemos presencia de todos los países centroamericanos, excepto Belice. El Caribe, las principales islas, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, Haití. Tenemos personas aquí. Y Suramérica, hasta Argentina. Wow. Tenemos personas. Reunimos entre 18 y 19 naciones. Podrás imaginarte cómo he perdido el acento cubano. Ya no solamente como con gris, ni lechón asado, ni yuca con mojo. Ya también come pupusa. De todo eso. De todo eso. Pero realmente ha sido una bendición porque Dios me ha permitido experimentar otras áreas, mi hermano querido, que en nuestra isla no se puede.
Llevo cerca de unos 13 años en la radio, haciendo radio cristiano, radio en emisoras cristianas. Y eso ha sido impactante. Para mí ha sido una experiencia tremenda poder tú saber que estás ministrando a miles de personas que no se sientan contigo durante el servicio dominico, pero están recibiendo un mensaje. De lunes a viernes, en una emisora tenemos unos 25 minutos en un horario espectacular, 2:30 del mediodía, y otra los jueves y domingos sobre las 4 y pico de la tarde, pero igual, 30 minutos. Eso ha sido una experiencia única porque tú sabes que en nuestro país uno no tiene esa posibilidad. Es una bendición. Una bendición, que hermano. Grande. Realmente. Una vez más, David, yo te agradezco. Yo te agradezco que tú me hayas dado la oportunidad, que tú hayas sacado este tiempo que sé que es valioso para ti, para tu familia. Y estoy muy agradecido por darme la oportunidad. Para mí es un privilegio enorme. Desde que comencé a ver tus programas, te escribí, porque si hay algo que he aprendido a través de la historia, es que uno tiene que honrar a las personas a quienes Dios le ha dado la posibilidad de expandir su reino. Y desafortunadamente, algunas veces se olvidan las personas que sembraron, que pasaron también su etapa y que invirtieron en nosotros. Porque hoy somos fruto del trabajo de alguien que abnegadamente decidió invertir y que tal vez no tenía todos los recursos que tenemos nosotros hoy, pero lo hicieron con el corazón. ¿Y por qué no honrarlo? ¿Por qué no mencionarlo? ¿Por qué no significar? Además de que también hay una generación, Josué, que debe conocer lo que está haciendo. Y es algo que he aprendido y trato de hacerlo aquí en la iglesia. Nosotros tratamos de honrar a los fundadores, tratamos de honrar a las personas que hicieron posible la edificación de este templo, a aquella gente que se sacrificaron. Y creo que estás haciendo un trabajo excelente. Te felicito, de verdad. Yo sé que es duro. Yo sé que necesita inversión, no solamente de finanzas, sino de trabajo, de tiempo. No está full time, no es que te sobra el tiempo. Simple y llanamente tienes que sacar tiempo para hacerlo. Y creo con todo el corazón que Dios te estará honrando. Amén, amén. Ya de hecho lo está haciendo. Amén. Ya de hecho lo está haciendo. Amén, amén, amén. Usted que nos ha estado acompañando en este programa, así de eso se trata, de contar historias, de conocer la vida de estos generales también que nos antecedieron, que trabajaron en una tierra bien difícil. Nosotros queremos por lo menos que quede plasmado eso, que quede algo donde nuestros hijos, nuestros nietos y una generación que no conoce estas historias, así es, se pueda alimentar y decir, wow, mire, ese es mi abuelo, ese es mi tío, aquel era mi papá, y uy, míralo, ahí tremendo. Esa generación va a apreciar esto que estamos haciendo. Y usted no deje de suscribirse a nuestro canal Contando Historias. Búsquenos en las redes sociales como Josué Rojas y en YouTube puede buscar a Contando Historias con Josué y Meki. Nuevamente, David, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Bendiciones. Gracias a ti. Y Dios bendiga a cada vida.